Comprender el qué y el cómo. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Eso es escuchar Detrás de las Noticias en el Destape Radio. Es tu opinión. Y 25, Fede Pasos, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, muy Feliz bien. día, Tavo, ¿eh? Gracias. Feliz día. Gracias. Gracias. Llegó el hincha de sí. Racing, gracias. Bueno, Bueno, felices 120 años. me siento en Avellaneda Claro. cuando están los dos Es que en acá, uno sentado realidad, acá al lado. somos la capital del fútbol. Está bien. O sea, está bien. Mi familia mitad de Racing, mitad Independiente. Ah, Mira, ¿sí? Todo el arco materno es el rojo. La así familia que- exitosa con plata, hincha independiente. Bueno, Fede, hincha Racing. Fede. ¿Cómo va? Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de Eve de Bonafini, recordándola también, porque este 24 de marzo, bueno, las consignas de siempre, ¿no? De memoria, verdad, justicia, soberanía, también las reivindicaciones coyunturales, pero también el recuerdo de Eve, ¿no? Es el primer 24 de marzo sin Eve de Bonafini, sin su figura, sobrevoló la plaza, ustedes estuvieron y había un montón de referencias permanentes a la figura de Eve, ¿no? Que nos enterábamos de su fallecimiento un domingo acá en el programa, ¿se acuerdan? Es verdad. Así que, bueno, me pareció oportuno repasar algunos momentos de Eve en los 24 de marzo, ¿no? Con siempre esa clarividencia política y esa oratoria tan precisa y tan furiosa y tan oportuna en cada momento, ¿no? Así que yo creo que es una de las 3 mejores oradoras que tuvo la historia argentina. Yo creo que a nivel discurso político hay 3 grandes oradoras en la Argentina. Para mí son las 3, contando hombres y mujeres, no por un corte de género, que son Cristina, Evita y Eve. Para mí está en esa trilogía. en ese ranking. Sí, no sé ustedes si piensan igual que yo, si tienen más o menos la misma idea. Comparto. Te banco, Fede. Comparto. Perdón, te banco. Comparto. Escuchar a Eve era un bálsamo, digamos, pero además por la visión política que tenía. O sea, con los años Eve de Bonafini fue adquiriendo una visión de la geopolítica y un ordenamiento increíble. Ella siempre decía que cuando, bueno, le tocó luchar por la aparición de sus hijos y cada vez se daba más cuenta de que eso era una cuestión política, su referencia era, bueno, ¿qué pensarían mis hijos en este momento? ¿Qué pensarían mis hijos de esto, no? Así empezó ideológicamente Eve, porque era una mujer que no estaba interesada por la política en su vida. Entonces, bueno, con el tiempo también, a partir de la lucha de madre, fue codeándose con grandes figuras Pues es que- del mundo y ahí fue Y adquiriendo claro. estos posicionamientos políticos, ¿no? Vos es que me tocó conducir algunas marchas de resistencia. Bueno, generalmente se acompañan con una radio abierta. Y uno de los años lo que hicimos es recorrer las consignas que llevaban adelante las marchas de la resistencia. Y claro, y la consigna es una frase nada más, es una oración, ¿viste? Había una potencia ahí, había toda una lectura política del momento histórico que se estaba viviendo. Era escalofriante ver eso, digamos. ¿Cómo se les ocurre decir esto, no? Con una frase nada más. Bueno, eso era Eve también. Esa era la cabeza, la potencia de Eve. Pero bueno, no te quiero desviar. Sí, quizás los de mi generación, que fuimos adolescentes en el kirchnerismo, para nosotros el 24 de marzo es una fecha de conmemoración, pero de reivindicación de los juicios a los genocidas, ¿no? Pero esto no fue así toda la vida, entonces arrancamos con un fragmento de Eve el 24 de marzo de 1996 contra la represión policial y cuando los 24 de marzo eran otro ambiente, otro clima. Vamos a escucharla. Porque las madres le dijimos a Macri que era el enemigo antes que nadie, No, antes no que puede ser asumiera. porque igual podía haber hablado de Macri en el 96. Ese ve hablando de la policía Claro. Porque en el año 96. Sí, Eve era como una excelente oradora allá arriba, ¿no? Cuando estaba arriba, ¿no? Dando un discurso y también cuando estaba más tranquila dando una entrevista, ¿no? Quizás hablando en un tono más bajo, también lo que decía era hiperpotente. Por ahí tengo una historia que no vamos a escuchar, ¿no? De Eve contando, bueno, algo
sobre sus hijes, ¿no? Y cómo en un momento se dio cuenta que no era por ellos, sino era por todos, ¿no? Y la verdad lo va contando de una manera que te Cuando emociona. socializa la lucha, dice, no Exactamente. es una lucha personal, sino es de todos y todas. Ahí lo tenemos, me parece. Es Eve hablando de la policía en el 96, de la represión, en un momento en el que se estaba cada vez poniendo más tensa y densa la cosa en Argentina. ¡No queremos cara en la plaza! ¡Que se la guarden! ¡Nos propusieron negociar el diálogo! ¡No dialogamos con el enemigo! La cana es la que todos los días nos golpea, la que entra en los barrios, la que golpea a los pibes, la que tortura en las comisarías, la que asesina a los patas. Bien. Las marchas más modernas del 24 de marzo no tenían esta clase de referencias. Sí, obviamente, entender lo que es el aparato represivo y la violencia institucional, que es algo que, bueno, es una cuestión más compleja, que con los años no es que dejó de existir, pero sí que estaba mucho más presente en este momento, y que la policía de Menem, y ni que hablar en el 2001, reprimieron incluso a las madres, ¿no? Y a los organismos que tenían la política del scratch y demás en un contexto de impunidad, ¿no? Sí, bueno, y en la provincia de Buenos Aires estaba la policía de Closic, de Dualde, eso también era bravo eso. Claro, bueno, ahí hacía link, ahí Eve también. La maldita policía. Pero bueno, la policía no actuaba separada, ¿no? En los 90 es un momento de políticas de impunidad, ¿no? Primero, después del juicio de las juntas, están las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? Que son del radicalismo, digamos, que estaba al frente del Poder Judicial, y después la amnistía con Menem, ¿no? Que era uno de los temas principales en los 24 de los años 90. Acá Eve se refiere a lo que era la clase política, la clase dirigente en los años 90. Vamos. Territorio, los pueblos nunca se liberan cuando negocian. Por eso las madres no votamos, porque esta raza de políticos que tenemos ahora son los responsables de muchas de las cosas que nos pasan. Cuando nos golpean ellos no aparecen. Los políticos tuvieron Ya te digo. unido, jamás será vencido. El pueblo 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 unido. Nosotros, compañeros, nos da mucha bronca cuando oímos hablar a los radicales de derechos humanos. Ellos hicieron obediencia de vida y punto final y liberaron a los milicos. Y después atrás vino Menem. Pero también hubo muchos que se callaron. Nuestros hijos amaban la libertad. Nuestros hijos eran solidarios. Nos enseñaron a amar al otro más que a uno mismo. Y eso para ellos era una realidad. Ellos amaban la libertad. Por eso lucharon para que nosotros hoy podamos habitar esta plaza. Recordémoslos, imitémoslos, amémoslos. Categórica, ¿no? Bien de los 90 es el Claro, discurso. claro, también, cuando ¿no? había que ser categórica, ¿no? Es que es un momento También. en el que no hay salida política, por lo menos en lo que es la estructura de la política profesional o de la política desde el Estado, ¿no? Digamos, desde los grandes partidos nacionales, el famoso contexto del bipartidismo, que ya en el 96 ya estaba eclosionado, pero no había una salida. Digamos, el menemismo tenía las riendas del Estado, el radicalismo ya estaba con el proyecto corporativo neoliberal, entonces es un momento que no hay salida, y el discurso es un discurso en el que no es política la salida, sino a través de la lucha, y por eso tan categórica. Pero bueno, después vino Néstor, que siempre dicen las madres y las abuelas que no se lo esperaban. De hecho, ni bien asume Néstor, Eve no lo apoya, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente lo ve descolgar los cuadros y empieza la política de derechos humanos, que la verdad es que no se esperaba a nadie. Pero bueno, vamos un poquito más allá en el tiempo y vamos a la época de Macri.
¿no? Eve siempre fue muy categórica con respecto a Macri. Nos vamos al 24 de marzo del 2018 y vamos con la opinión de Eve sobre el macrismo. Porque las madres le dijimos a Macri que era el enemigo antes que nadie, antes que asumiera, y cuando asumió nos quedamos en la plaza 36 horas para no dejarlo pasar por la plaza, porque la plaza es del pueblo, y no pudo pasar, ni de ida ni de vuelta. No los dejamos entrar en nuestra casa, no vamos a compartir nada con ellos, no les vamos a permitir que entren en la casa, no vamos a compartir nada con ellos. Y todos, yo sé que todo el pueblo nos va a ayudar si tenemos que defender el archivo y la casa de las madres y a las madres. Ellos no van a poder con nosotros. A Eve Macri la quiso meter en cana, ¿no? No nos tenemos que olvidar eso, porque es increíble la cantidad de momentos de lucha que tuvo la vida de Eve, y siempre muy implicada, involucrada con el contexto político y con lo que estaba sucediendo en el país, y siempre, sobre todo los discursos más modernos de Eve, además, ¿no?, de la reivindicación de memoria, verdad y justicia, siempre tiene en cuenta la pobreza, los niños que pasan hambre, y eso como urgencia principal. Nunca perdió eso como faro a la hora de su intervención pública, ¿no? Y con el macrismo se encargó de denunciarlo una y otra vez, ¿no? Pues es que hace un rato cuando abríamos, hablábamos de Eve y yo me preguntaba quiénes serán las Eves, ¿no? O sea, los dirigentes políticos, sociales, que están preocupados realmente por el tema de la pobreza, porque Eve lo que hacía era eso también, todo el tiempo poner adelante de todo el reclamo ese tema, digamos, tan lacerante, la gente que tiene hambre, etcétera. Es que esa es la lucha de los hijos, de exactamente, sus hijos claro, desaparecidos. Es asumir esa pelea, esa lucha, y a mí me parece que, digamos, también es un momento. Me parece interesante reflexionar esto que traes también, la palabra Eve, porque lo que nos hace pensar es, bueno, ¿qué haría Eve frente a esto, ¿no? Esa es la pregunta. Así como Eve se preguntaba qué harían nuestros hijos, nuestras hijas frente a esta situación, bueno, lo mismo podemos decir nosotros después de haber conocido y haber tenido como dirigente y tener como dirigente a alguien como Eve, ¿no? Que expresa de esa manera la política. Es que la lucha es política porque es económica. Claro. Digamos, la dictadura militar lo que hizo fue destruir la matriz productiva nacional. Se jodió Argentina a partir del 76 y nunca pudimos reconstruirnos a nivel estructura económica de eso, ¿no? La matriz productiva argentina se destruyó por completo. Asomamos la cabeza con Néstor y Cristina, pero no es una lucha fácil. No, pero aparte, fíjate que uno cuando ve los números, a mí me importa siempre ver eso también, ¿no? El número real, el dato. Y vos cuando ves el dato, por ejemplo, de la deuda externa, que pasó de 7 a 46 durante la dictadura, o sea, 7 por 7, 49, ¿no? La multiplicaste por 6,5 la deuda. Y tan rápido y tan fácil subís la deuda y tanto te cuesta después bajarla. 46.000 millones dije, y Macri pidió 50.000, pero tuvimos 46.000. Mirá qué parecido, ¿no? Qué tremendo como la historia a veces. Y bajarla es tan difícil, ¿no? O sea, Néstor acabó con la deuda del fondo, a ver si se entiende. No, es una locura. A cero. Perón no había tomado deuda con el fondo, denunciaba al fondo como un instrumento del imperio para dominar, digamos, lo denunciaba y no tomó deuda con el fondo. Y a ese punto, por eso para hablar de Macri ahora tuvimos que hablar del Fondo Monetario, porque el problema que deja es que la política económica no se define más por la necesidad que tiene la población, sino por la necesidad del mercado financiero internacional. Eso es lo que pasa, ¿no? Porque lo que cuida el fondo es eso. Sí. En definitiva, esta semana que hubo caída de bancos, bueno, está la finanza internacional enseguida te dan 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 millones de dólares para salvar un banco. Ahora, para salvar a la gente,
nadie mueve un pelo, ¿no? Y de eso se trata, y eso denunciaba Eve. Patricia, vos, cuando estábamos charlando un poco sobre las consecuencias de la dictadura, hablamos Martínez de O, etcétera, hablaste de como una especie de contracara, que eran las ligas agrarias. Me gustaría que traigas un cachitín eso a la memoria. Fue un movimiento de trabajo en los campos del Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, que comenzó a gestarse justamente a mediados del siglo pasado, con apoyo de la Iglesia. Por eso me estaba acordando cuando hablaba el padre Paco de el apoyo que la Iglesia hace a los movimientos populares cuando son sacerdotes, en este caso, sacerdotes cristianos comprometidos con la Iglesia de Cristo, o con la Iglesia del Cristo que está con la opción por los pobres. Los sacerdotes, en ese momento sacerdotes del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, comienzan a trabajar con los hacheros, con los empleados de los establecimientos rurales en el norte, algodoneros, trabajadores rurales, que vivían casi en condiciones de esclavitud, o podríamos decir trabajos de semi-esclavitud, y por primera vez se alían a los chacareros, a los pequeños y medianos productores de té, de yerba mate, de algodón, de tung, de tabaco criollo. ¿Qué pasaba? También tallan ahí los maestros rurales, los primeros maestros que comienzan a llegar a los campos y a concientizar a los hijos de los campesinos. Entonces se da esta unión, que es algo inédito, entre los pequeños y medianos productores que, aparte de que les pagaban 2 pesos por su producción, podían pasar 1, 2 o 3 años hasta que cobraban el producto que habían vendido. Estalla, esto tiene que ver con los balances internacionales de los precios de los productos, pero estalla eso hacia el interior de las colonias, por eso se llaman los colonos, ¿no? Nosotros esa palabra no la tenemos incorporada, pero en el norte sí. En el nordeste argentino comienzan a juntarse y se empiezan a formar pequeñas asociaciones que se dan cuenta que si se unen van a poder sacar adelante su proyecto o poder obtienen mejores precios, pueden comprar mejor, ¿no? Exactamente. Etcétera. Nacen las cooperativas agrarias y contra eso van a empezar a batallar los grandes poderes concentrados, que obviamente no comienzan en el 76, porque ya a principios de la década del 70 hay un caso emblemático en Chaco, y es que se juntan 10.000 campesinos en resistencia. El algodón nos unía, dicen ellos, y se juntan para enfrentar al gobierno de Agustín Lanús, que quiere expropiar una gran cantidad de tierras en Formosa para dársela a uno de sus primos, a alguien de su familia. Logran frenar esa expropiación. Podríamos decir, el pueblo se da cuenta del valor de la lucha y deciden instalarse como organización y deciden llamarse Ligas Agrarias. Aparte que el gobierno de Lanús debe retroceder en sus decisiones políticas y económicas, y a partir de ahí las ligas agrarias van a ser vistas como el gran cuco, el gran fantasma contra las corporaciones del sector, que eran capitales internacionales aliados a los grandes terratenientes. Recordemos, esto es un poquitito para atrás, pero que hubieron 2 grandes campañas del desierto, la del desierto del sur y la del desierto seco, que fue la que fue al norte del país. En algunos casos hemos hablado con Fede de esto también. Lo que sucede a partir de ahí es una represión sistemática y muy cruel sobre los colonos y sobre los campesinos a los que ayudaban a los dirigentes liguistas. Se dan 2 grandes operativos, operativo Toba 1 y Toba 2, llegan a detener a 400 personas. Hay una película muy linda de Juan Baldana que se llama Los del Suelo, que cuenta cómo algunos dirigentes liguistas se refugiaron en el monte, en el norte de los Cañaverales. Irmina Kramer, por ejemplo, y Remo Bénica, que ahora tienen una granja en el norte de Santa Fe, a la que se puede ir, son ecologistas y te enseñan a trabajar la tierra en forma agroecológica. ¿Te gustaría, Tavo? Podemos hablar un día con ellos. Ellos, por ejemplo, tuvieron 2 hijos en el monte, o sea, no estuvieron 2 días, estuvieron años
hasta lograr salir, porque toda esta fantasía de que los que están afuera del país, los desaparecidos están en España. Bueno, en este caso algunos lograron irse, pasaron varios años hasta que se pudo hacer esto, volvieron y hoy son parte de quienes testimonian en los juicios de lesa humanidad. Es cierto, profe, el caso de las ligas agrarias no es muy conocido, pero es justamente la contracara del poder asentado de la sociedad rural. Claro, sí. Exactamente la contracara fue la sociedad rural. 11:44 la República Argentina. Gracias, China. Siempre nos trae estas historias que nos hace pensar, reflexionar, entender mejor, ¿no? Porque hay que entender bien de dónde estás parado, ¿viste? Y son historias invisibilizadas, absolutamente invisibilizadas. 11:44. Aire puro. El Destape sin fin. Nuestra radio.